quizás basados en los diccionarios o basados en la mitología. Podríamos decir nosotros que la alquimia no encierra sino el trabajo sexual, pero no es así, porque la alquimia es un conjunto de reglas, de normas, de disciplinas llevadas a la práctica por un hombre o por una mujer que quiere hacer la obra. Podríamos decir que los valores anímicos que se encarnan en la gran obra, que vendrían siendo partes autónomas del ser, cada una tiene una íntima relación con aquellos trabajos que se hacen a nivel psicológico, mental y anímico. No le podemos ver la alquimia únicamente. Yo he oído personas, claro, por falta de instrucción, deciden que nosotros los alquimistas y escasamente practican por ahí el mindfulness, tal cual vez bien y otras veces mal, y ya, esto es como una falta de respeto en la palabra de alquimia. Para uno ser alquimista tiene que tener una verdadera estructura y disciplina, de lo contrario no. Escasamente así la transmutación, y eso es parte de la alquimia, pero no es la alquimia, encerrando todo el contexto de la palabra. Para uno ser alquimista tiene que conocer los fundamentos o principios en que ella se fundamenta, valga la redundancia. El primero, y eso lo hemos dicho aquí en varias convivencias, el primer fundamento de la alquimia es el cuerpo físico. El cuerpo físico, ahí está prácticamente condensado, está el laboratorio donde nosotros vamos a aprender y a practicar alquimia, es con el físico. Es decir, queremos decir con esto, que para nosotros aspirar a ser alquimistas, tenemos que tener dominio de nosotros, ser dueños de nosotros. Acuérdense, queridos hermanos, que si no somos alquimistas no nos podemos salvar. Es decir, la palabra alquimia es la tabla de salvación. Nosotros sabemos que la gnosis es, y reducimos más el concepto, el arcano es la tabla. Pero es que el arcano no es el arcano, son los arcanos. Aquí, como la memoria es infiel, yo lo conozco en el sentido de lo que voy a hablar hoy. Si nosotros vemos los arcanos de la Cábala, del primero al 20, encontramos una serie de enseñanzas aquí, y eso puede pasar, inclusive hay muchos hermanos que aspiran a su propia redención y dicen, es que a mí la Cábala no me gusta. No es cuestión de que nos guste o que no nos guste, es cuestión de entenderla y por ende practicarla. No es decir, el arcano 16 la torre fulminada, pero ¿por qué la torre fulminada? ¿Por qué la mente? Pero ¿por qué la mente incide en nosotros ese poder? Porque nosotros hemos sido débiles ante eso, etcétera, etcétera. El fundamento de la alquimia se llama cuerpo físico. Ninguna persona que no tenga cuerpo físico puede ser alquimista. Sin embargo, los religiosos dicen que uno después que se muere, Dios no perdona. No entendemos verdad tanta ignorancia en los religiosos, que siguen conceptuando de que la salvación es una cuestión de perdón y no de una obra que se hace. El perdón no existe si nosotros no tenemos una intención de hacer un cambio, y desde luego lo está haciendo. Es tanto como creer nosotros o creer que Dios se apadrina con el delito que nosotros cometemos. Perdón no hay. Y el ritual dice, y hasta puedo perdonar el karma de mi hijo, y hasta puedo perdonarlo. Pero ¿quién es ese hijo? Una persona arrepentida, una persona que está produciendo dentro de ti elementos de cambio que le permitan tener un valor cósmico que abogue por él en ese momento en que estamos frente al fiel de la balanza.
El segundo principio o fundamento de la alquimia es el elemento de cambio que nosotros vamos a producir. Este elemento de cambio tiene aspectos, esto se ha venido hablando hace mucho tiempo, pero el primer fundamento del elemento de cambio es querer nosotros hacer la obra. El segundo fundamento de eso es hacer voluntad para hacer la obra. La voluntad no la tenemos, se hace a través de verdaderos super esfuerzos y disciplinas. Cualquiera tiene voluntad para echarse un revólver al bolsillo y irse a cualquier hora de la noche a cometer un delito. Pero esa no es la voluntad a que nos estamos refiriendo, eso es un yo criminal, un demonio que para él no hay ningún obstáculo cuando el mal se trata. Nosotros tenemos que tener una voluntad fundamentada en una fe solar y en el elemento de cambio que estamos haciendo. Es decir, este elemento de cambio es estar dispuestos a no seguir cometiendo los delitos que a través del tiempo nos venido cometiendo. Una persona que no sea capaz de concentrar su trabajo en ese elemento de cambio no sirve para la voz. Está perdiendo el tiempo y lamentablemente lo más triste de todo esto es que pasan 25, 30, 40 años en la dosis y no es un cambio, y eso hace que toda la humanidad que lo está viendo no les interese la dosis. Cuando una persona ha sido el borracho del pueblo, ha sido la persona desordenada, entra aquí y empieza a hacer un cambio radical en su vida, llama la atención de los demás y es una de las mejores misiones que uno puede cumplir. Pero entra aquí y sigue siendo el mismo mentiroso, el mismo irresponsable, el mismo desordenado, y esa es la imagen que estamos sembrando ante la sociedad. Es decir, es más el daño que se está causando a los demás que el beneficio que les puede estar trayendo. Porque estamos hablando de belleza de los tres factores, pero el ejemplo que se está dando no tiene ninguna repercusión en la conciencia de las personas que nos rodean. El elemento de cambio es la cristalización de tres fundamentos: la voluntad, la obediencia y la disciplina. Ese es el alma del elemento de cambio. Sin eso no está el gnosis para esa persona. Y no hay tal mañana ni nada porque continúa siendo el mismo. Quizás ocultando una región que a cualquier momento sale, porque uno puede mantener reprimido el ego por un tiempo, pero él se va cargando de fuerza y de energía, hasta el punto de que no se puede tener más allí reprimido, rompe todas aquellas barreras que lo han tenido ocultando, lo sale, convirtiéndose en un elemento terriblemente nocivo y por ende mancillando la imagen de la gnosis que en este momento pues es el Cristo. El tercer aspecto o fundamento de la alquimia es la forma de sentir. Si nosotros, estudiantes gnósticos, no tenemos un sentimiento de fondo, de corazón, hacia la obra de Cristo, hacia nuestra obra y hacia la humanidad, no somos más que charlatanes, alquímicamente hablando. Si nosotros observamos la obra de Cristo en la tierra, eso tiene múltiples facetas, porque puede ser que el vecino sea un cuaternario, que ya no tiene nada de alma, sin embargo el Cristo lo ayuda. Entonces podría ser que una persona dijera, bueno, pero si a ese demonio lo están ayudando, ¿por qué yo tengo que hacer una obra?
Nosotros sabemos que el Cristo es el que anima la vida tanto de la horizontal como de la vertical, porque es la vida misma. Nosotros podemos poner acá un mono, un mico, podemos poner una paloma y podemos poner una oveja y también un asno. Dos animales terriblemente involucionados y dos animales evolucionados, y para la mecánica de la vida los cuatro sufren igual. Porque para la vida que anima en la célula, en la molécula, en el átomo, el Cristo, Él no tiene ningún reparo con ninguno, sea divino o sea diabólico, y es la misma vida. Pero para la vida que anima o que reanima para emprender el trabajo espiritual, Él le tiene unas especiales consideraciones. Sin embargo, es tan noble la obra del Cristo, que si nosotros no empleamos la energía, el esperma sagrado, Él no se hace en nosotros. Porque Él no tiene hijos escogidos, se hace escogido el que aspira a llegar a Él. Es decir, hay que hacer una diferenciación en esto. Si nosotros queremos verdaderamente ayudar al Cristo a crecer en volumen, llamémosle así, en cantidad en la tierra, tenemos que hacer el nuestro, encarnar el nuestro a través de esa energía que se encuentra en las glándulas endocrinas. Se necesita cambiar esa forma de sentir, y para poder cambiar la forma de sentir tenemos que eliminar hasta el último átomo germen del odio. Es una cosa casi imposible. El átomo que ejerce o tiene incidencia en el odio se encuentra a unos escasos milímetros del átomo novus en el corazón. Si nosotros viéramos clarividentemente, el átomo novus es un sol, y el átomo diabólico, el átomo de Lilith, es un punto negro cargado de las fuerzas más densas de los hidrógenos más densos que reaniman justamente el odio. Cuando el maestro Samael nos dice que siempre cerca de un templo de la luz hay uno de las tinieblas, insólito, pero así es. Eso parte del corazón de cada uno de nosotros. El átomo novus es lo más divino que podemos nosotros tener en nuestra estructura física. Pero la esfera de Lilith es lo más terrible, lo más denso y lo más peligroso que hay también dentro de la estructura física. Podría ser que una persona dijera, bueno, ¿por qué ese átomo de Lilith no está en el coxis, no está en el hueso de la cadera, en los pies, en otra parte? Tiene que estar en el corazón, haciéndole justamente aquella repulsa o aquel rechazo o aquella contraparte a eso que es donde se fusiona el sentir con el amor. Nosotros no empezamos, queridos hermanos, a ser serios, responsables con eso que se llama odio. Todo el trabajo alquímico estaría prácticamente perdido. Por eso, aquellas personas que tenemos en nuestras instituciones que dicen yo a fulano
no lo paso. Pues justamente ese no lo paso está impidiendo que se encarnen las partes más nobles del ser y que tienen que ver con la formación de Cristo en nosotros. No se puede. Cuando el maestro Samael nos contaba que Bruto había entrado a la gnosis, que compartan, que armonicen con el Cristo que ella tiene. Que va a depositar la Madre Kundalini en el corazón de una persona que está lleno de odio. Que es la contraparte, son las espinas, son los diques, son los clavos que tendría la cama del Cristo que están haciendo. Estamos hablando de alquimia, no estamos hablando de iniciación. Pero es necesario que nosotros comprendamos que antes de querer iniciaciones, despertares y poderes y tantas cosas, nos demos cuenta cómo estamos de odio en el corazón. ¿Por qué no traemos a la reflexión las personas que quizás más daño nos han causado? A ver qué sentimos de ellos. Estamos cargando una cantidad de energía crística en la transmutación. Y esa energía, los valores energéticos, contentivos de esa energía no pueden llegar al corazón. Y si llegan, es el rezar más aquella acción destructiva de mi vida. Porque como decimos, mi luz está en el corazón. Hay que cambiar la forma de sentir, hermano. Hay que producir estados en nosotros que nos permitan verdaderamente hacer estudios de fondo, de hacer una diferenciación de la ira, de la soberbia, del orgullo, de todo aquello, y del odio. Si continuamos con esa forma de actuar así, de que a un lado lo vamos a poner en el banquillo, hay hermanos que se sienten felices, destruyendo moral, física y espiritualmente a otros. Sienten con alegría y dicen, ahí te veo, ahí lo tienen. Y lo más triste, lo embroman y después dicen, mire cómo lo tiene la ley. Pero ¿cuál ley? ¿Cuál es esa ley que lo tiene así? El odio de los demás. El odio. Lo han destruido. Y han utilizado una fuerza tan terrible luciférica para hacerlo, tras de utilizar el amor de Cristo para ayudarlos. Antes que nosotros pensar ser alquimistas, tenemos que pensar qué es el odio, porque de la alquimia se hace el Cristo, y con el odio se encarna el demonio más denso del universo. Posteriormente viene lo que el maestro Samael tanto nos ha llamado, cambiar la forma de pensar. Porque uno tiene como unos patrones, y voy a citar el caso de las delegaciones que hay aquí, y volver a felicitarlos a los que tengan una forma recta y clara de pensar. Hace un año yo vi a muchos hermanos de Colombia felices y contentos con la Guardia Nacional porque les habían dado, inclusive se les pararon, sí. Ahora no, pásela. Y la persona está un poco desubicada, va a decir, estos desgraciados venezolanos nos odian. Es que los venezolanos son lo más malo que hay en la tierra. Lo único que podían decir los guardias es que estos colombianos es lo más dañado malo. Pero lo dice porque está el germen del odio.
de poder llegar a las fronteras. Pero hermanos, no es más que el motivo para que nosotros analicemos cómo estamos de odio. Vamos a ver cómo están las cosas, le dijo el maestro Samael a un bebé, a Julio Medina, cuando le dijo: yo quiero mi justificación. ¿Quieres tu justificación? Bueno, vamos a ver cómo están sus negocios. A los 2 meses de necesitar todo y estaba preso. Es decir, pareciera que la justicia, con su suprema piedad y su suprema impiedad, jugándose un papel alquímico. La suprema piedad, ¿por qué? Porque tenía que presentar esas situaciones tan crueles para poder liberar la conciencia. Y la suprema impiedad, porque se vale de los elementos más densos del mundo para castigar y para hacer que esa persona reaccione de los más profundos estados psicológicos. Entonces, ¿dónde queda el bien y dónde queda el mal? ¿Dónde está lo bueno y dónde está lo malo? Lo que es bueno para nosotros está siendo malo para el desarrollo del espíritu. Y lo que es malo para nosotros está siendo demasiado bueno para el desarrollo del espíritu. Es decir, con esto de los estudios alquímicos, desbaratamos los conceptos de tanto código de ética y de tanta teoría de la moral y de no sé qué tantas cosas. Esos conceptos de lo bueno, esos conceptos de lo malo, lo maneja la tesis y la antítesis, y el Cristo no está en ninguno de los dos. Hay que cambiar la forma de pensar, y para cambiar la forma de pensar no podemos pensar en lo bueno ni en lo malo, hay que no pensar. Cuando uno deja el proceso de pensar, permite que fluyan de adentro todas esos torrentes de sabiduría, esos torrentes de comprensión, que son los que nos van a hacer ver las cosas tal como son. Si seguimos con esa misma forma de razonamientos, indiscutiblemente no estamos sino pasando el ego de un estado a otro, haciéndolo más sutil, haciéndolo más perverso, y por ende conociéndonos más la forma de nosotros actuar frente a él. La forma de actuar. La forma de actuar es algo que es demasiado sutil. Y que uno, lleno de buenas intenciones, en ocasiones comete los más graves errores. Se dice que el que habla en algo se equivoca, y que el que hace, entre más cosas hace, más errores comete. El que nada hace, pues nada ni ningún error comete. Aceptamos esto, pero lo correcto es que nosotros, no por el afán de hacer muchas cosas, estemos violando la ley. Por ejemplo, esto ya para contar una pequeña anécdota, estos días pasados, en un lugar de Venezuela, había una hermana gnóstica que se volvió loca. La familia de ella no era gnóstica, pues no son. Y un hermano por ahí se llenó, se le puso tan grande el corazón, que le pareció gracioso ir y sacar a esa hermana de un psiquiátrico para traernos a que nosotros la curáramos, poniéndonos en un terrible problema a los médicos que atienden allí, pensando que nosotros estamos más arriba de Dios
y que todo el que llegue al hospital para hacer eso se tiene que curar. Entonces, ¿qué quiera mal? Los médicos nuestros, porque nosotros no tenemos un manicomio, ni le podemos estar dando seguridad a nadie que llegue a lo que vaya a quedarse cura. Procede mal. Vamos a poner en tela de juicio institución y a unos médicos, nada más que por un estado emocional. Esa mujer sufrió lo indecible, porque nosotros no teníamos los recursos, los medios para poder ascender como lo ameritaba la enfermedad. Proceder uno mal, lleno de buena intención. Esto para quitar a veces. La forma de actuar de nosotros tiene que ser sumamente recta. Y nosotros ni nos negamos ni nos blindamos. Entonces, uno haciendo un favor, está cometiendo errores. Y eso no está bien. Nosotros podemos orar por los enfermos, pero no comprometernos. Yo oigo cientos de hermanos y hermanas que dicen, bueno, yo negocié con la ley para que mi mamacita que tiene 80 años se cure. Eso ya no es una peste llanta, es que ya le llegó la vergüenza. Pero es sentimentalismo. No le quiere dejar ver las cosas como son. Deje la vieja que se muera. Porque entre más rápido se muera, y ya hay algo bueno, más rápido vuelve. O es que no quieren que vuelva. Hay que ver las cosas como son. Quitarnos tanto sentimentalismo para que nosotros podamos ver verdaderamente dónde debemos actuar y dónde nos debemos estar bien. La forma de vivir. El maestro Tomás dice que en la convivencia es donde afloran los elementos más negativos que nosotros tenemos dentro. Nosotros tenemos años y años en convivencia, en comunidades, y aquí hemos visto verdaderamente cómo es que la forma de vivir no es fácil. Hay un dicho que dice, toda la visita es buena, y eso es así, pero ya en una larga convivencia se puede dar uno perfectamente cuenta hasta dónde uno se está metiendo en la vida ajena y hasta dónde la gente se mete en la vida de uno. La forma de vivir encierra todo ese contexto de normas, de cultura, de urbanidad que uno tiene que tener. Es aquello normal que uno esté, o que ustedes o la familia estén en el almuerzo, en la cena, en el desayuno. Y no hay otro motivo de traer a colación sino el problema, como si la hora del alimento fuera algo tan profano. Puede ser que uno esté preparándose anímica, psicológicamente para el descanso, pero tiene que llegar el yo con su queja y dañar el descanso, dañar las horas de sueño, porque es una armonía que se ha venido haciendo en el día para que en las horas de descanso uno pueda estar tranquilo. Y todo esto lo llama la gente, o lo ven tan normal, pero nosotros los que hemos aprendido, o estamos aprendiendo, la forma de vida, no vemos eso normal, porque eso es un desequilibrio psicológico que uno va a tener durante las horas del sueño. En los hogares es apenas normal que la televisita, la acumulación de motivos del día lo dejan para la noche, para la hora acostada.
Si te das cuenta que estás dañando un trabajo o una armonía que tiene que tener el interno durante las horas de descanso. Y eso lo es normal, porque estamos enseñados a vivir dormidos y a vivir en un desorden total. La forma de vivir es algo que hasta en el caminado la persona muestra. Uno ve a una persona andando y ya más o menos saca la conclusión que qué estado emocional tiene, o anda arrastrando los pies como si la vida no costara, como si no valiera la pena, o anda a las carreras todo desesperado porque el problema lo asedia. Hasta en eso se juega un papel importantísimo la forma de vivir. Anda todo agachado como que en cualquier momento va a encontrar un diamante. Es decir, queridos hermanos, había tanto que hablar de esto, de la forma de vivir. Las personas, el común de las gentes, creen que se enseña más con muchas palabras. Entre más se habla, más se enseña. Y no es así. Se enseña más con el comportamiento, con ese silencio sano, un silencio mental, un silencio emocional, y que las palabras que se dicen sean las justas, lo que se necesita para poder compartir con los que nos rodean. La alimentación, todo alimento, todo sin excepción. Quizás las almendras pueden ser un alimento sádico, 100%, pero no así al llegar al estómago, donde necesitan de especiales enzimas. Si nosotros no estamos enseñados a consumir almendras, nos ponemos unas cuantas nueces y nos caen pesados. En el momento que se produjo ya la fermentación, la flatulencia, ya hubo una acción tan ácida en el estómago. Todo alimento en el fondo tiene una parte tamásica, mas no así todo alimento tiene parte sádica, sino es. La alimentación no ejerce tan malas acciones en nosotros por lo que es el alimento en sí, sino por la forma de ingerirlo. No sé qué me podría decir el doctor Barrio. Uno se puede comer una ensalada, que eso es sádico, cómala sin mala masticación, sin aquella pausa que tiene que tener para que vea lo que pasa. Tiene que haber buena ensalivación, tiene que ver, uno tiene que gustar aquí, lo que aquí va a digerir. Pareciera increíble que en esto sí se necesitarían cursos completos, y yo sería el primer afiliado a ese curso. Porque el estado psicológico que uno tenga en el momento de la alimentación depende del tipo de energía que va a fabricar. Eso sería tanto como que un hombre lleno de pasión o de lujuria agarrar a su esposa a la brava para hacer el acto. Puede ser que ese hombre se retire y dice transmuté, pero ¿qué hizo con esa transmutación? Cargar sus hidrógenos livianos con una cantidad de hidrógenos pesados que lo que van a servir es para envenenarse, para morirse, no físicamente sino espiritualmente. La alimentación exige. Yo veo y le digo a las madres, por ejemplo, y las estoy viendo por ahí, el niño le van a dar la sopa. Está bueno, papá, dice, tiene que comer más conmigo. El daño que le están causando.
Entonces, ¿saben qué dicen ellas? El niño no come sopa. Yo no sé si saben por qué no le gusta la sopa, porque se da agua a las malas. Y él agarra aversión a la sopa porque se la dan a la mano. ¿Y qué dice el Evangelio que eso no es así? Póngase usted a obligar a sus hijos a ir a la gnosis y son los peores enemigos de la gnosis. Porque le agarran rabia a la gnosis. Los obligan a hacer. Déjenlo quieto. Y es aquí yo solo busco. ¿O no es así? A uno también no se le puede imponer que se come esto. Eso es pecado, eso es una violación, eso es contra natura. Ay, este se me va a morir de hambre. Cuando necesite la naturaleza, le llora y está pidiéndole que debe comer porque le pide, no porque se le impone. O siempre los que están aquí, que le digan, bueno, va a practicarle la gana, le doy fuerte. Díganme si puede. No puede. Así pasa con la comida. Es preferible decir, no tengo hambre, no obligar al pobre organismo a digerir. Si a lo mejor en ese momento no hay enzima, no hay jugo digestivo, no hay aquello para digerir eso que le están echando a la brava. ¿Qué opina de eso? Usted que habla tanto de las bacterias, conocedora que sí. Yo creo que llamaría enzimas en los otros. Estoy completamente de acuerdo, porque siempre que para uno saber si un vino de calidad, primero que lo huele. Entonces, para lo que va a comer, si eso no fuera así, no existiría el sentido de justicia. Los hermanos vegetarianos tienen una teoría, que hasta cierto punto la admitimos y en otro no. Lo que buscan los labios más del cuerpo, algo así. Y luego cuando a mí me caen las caraotas pesadas, caraotas para los hermanos de Colombia, que yo no sé si ya por allá su frijolito negro así, ya. Pero hay veces que me provoca comer caraotas, y ya que me provoca comer caraotas no me hace daño, porque el cuerpo lo pide. Eso es tanto, pero eso es alquimia. Eso es alquimia. Porque uno puede decir que como no tiene relación, pero no hay que ver que alimentos que va a salir el hidrógeno que vamos a utilizar en el trabajo de personas. Forma de dar. Perdónenme, la comparación que voy a poner es, no debería hacerlo. No debería hacerlo porque estoy simplemente veo como oportuna la comparación. Cuando vimos empezar estos trabajos sobre los orfanatos y todo eso, yo me comprometí a $1 millón. Cuando yo dije que no íbamos a poder hacer eso, porque los muchachos que estaban al frente de esto no tenían la forma de conseguir el dinero. Yo asumí la responsabilidad y la asumí, es decir, yo llegué a casa a decir con quién que me comprometí a hacer. Yo conseguí la plata para hacer. Y aquí se ha hecho todas las cosas que se han hecho. Pero si a mí me hubieran dicho que tenía que dar tantos millones de bolívares para hacer una carretera, para hacer otra cosa, yo no me meto. Porque uno tiene que saber a dónde tiene que dar, a dónde tiene que dar. Hasta lo imposible, hasta la misma vida. Tenemos que hacer nosotros por la misión. Hasta la vida, porque el Redentor así fue. Y somos sus imitadores, los imitadores de su obra. Con él, por la obra de él, hasta la muerte. Pero póngase uno de hermoso por ahí. Por lo poco que Dios le propone, hasta porque digan que yo soy muy amplio, ponerse a hacer obras que no le ameritan al Espíritu nada.
cae en el octavo círculo dantesco como el derrochador. Derrochando para que digan que fulano sí es amplio, que fulano sí es bueno, se va para la vida. Y el karma de eso es que cuando más necesitan no voy a tener nada. Es decir, uno tiene que tener ese cuidado para dar. ¿A quién le da? ¿Cuándo le da? ¿A qué hora le da? Porque es uno de los karmas que definen. Porque los gobiernos, esos gobiernos corruptos que tenemos ahora, a todo el pueblo no le dan nada. A ese pobre miserable que anda por ahí, que no tiene ni las hojas de paga que tú dan para tapar. Entre ellos, no son 1 ni 2 millones de dólares, son miles de millones de dólares que gastan en todas aquellas representaciones que ellos tienen. Eso ha generado que todos esos políticos estén en el octavo círculo dantesco. Algunos de ellos, la mayor parte, ya como cuaternarios. Y lo veo uno aquí sufriendo persecuciones y de todo porque en el infierno están así. Es decir, ni siquiera se ha sabido comportar con los compromisos que han adquirido en sus campañas. Para uno dar tiene que saber cuándo da, a quién le da y de qué le da. Que las obras nobles que tienen que ver con la misión, hay que darle lo que tiene, no esperar que tenga de sobra. Darle lo que tiene porque esa es la ley. Y cuando el maestro habla en el comunicado del restaurador, que hay que pagar el diezmo a la iglesia. La palabra diezmo y primicia quiere decir Dios primero. Pero el diezmo a la iglesia es que todos estamos unidos para que entre todos podamos tener lo que modestamente necesitemos. Se la doy. Pero no es conseguir plata para fulano, sino para que todos tengamos lugares nobles, lugares justos, sitios donde invocamos a Dios. Decíamos ayer que en el día de ayer y ayer estuvieron presentes no solo en la parte interna sino física, hermanos que vienen a estar con el pueblo. A mí se me caería la cara y pena, le decía a Juan Rato, ¿cómo vivimos nosotros aquí hace 2 o 3 años? Una pobre cocina que ya estaba pobrecita la gente que trabajaba aquí. Un pobre calor que Semana Santa, todos esos pinos estaban, debajo de esos pinos llenos de gente que no caen en el salón. Y la gracia estaba allí. Pero cuando se ordena que ya las cosas mejoren, porque Dios ya ve la necesidad, ya ve que este pueblo fue noble, humilde, fueron resignados ante esa situación. Ya se nos ordena que tengamos sitios buenos. Y cuando Él ordena, da la ayuda. Porque nosotros no estamos haciendo fiestas, ni estamos comprando lotería para ganarnos un premio y hacerle la casa a Dios, los lugares para Dios. Lo estamos haciendo con el esfuerzo, con ese esfuerzo. Y Él nos concede, porque ya es justo que este pueblo vaya teniendo esos detallitos donde podamos estar mejor. La forma de recibir. Hay tantas formas, tantas cosas de hablar de eso. A mí las mujeres, yo creo que si me pusiera así ahora, las mujeres que me quieran dar un beso, todas pasarían dando mi beso. Y es tal que yo recibiera aquello con un corazón lleno de lascivia o de pasión o de malicia o de cualquier cosa. Me estaré convirtiendo cada beso de esa hermana en un diablo más sobre mí. Y cuando veo una mujer que me viene a darme un beso, yo le voy a dar un beso, lo primero que tengo que observar es si mi estado anímico, cómo está. Si lo veo que está medio raro, que no puede ser así, yo preferiría decirle, hermana, chao. Con el dinero pasa igual. Yo le admiro verdaderamente a los hermanos doctor Barrios y doctor Horacio. Es una
tienen ese sentido de estar partiendo de nosotros mismos. Son profesionales, para ellos los estatutos de la tierra, las leyes de la tierra les permiten decirlo en la consulta, les permiten, no, ni. Yo no soy un delito ante los hombres, de la Dios. Son profesionales, tengan un consultorio de alguien que llegue a su consultorio y le cobra su consulta. Pero tienen una consulta popular, una consulta para todo este proletariado externo y interno. Ellos le regalan la consulta. La mente dice, ¿y qué vas a comer? Pero si no fueran médicos, siempre tendrían la otra profesión de ellos así lo hacen. Es decir, uno tiene que tener mucho cuidado con eso de recibir. La Iglesia Gnóstica de Venezuela, creo que en otra parte, no sé, no hay cuotas de los afiliados, no hay cuotas. Pero ahora tenemos mejores iniciales, díganlo así. Mejores iniciales bonitos, dignos, es decir, están 100% mejor representada la Iglesia ahora que no hay cuotas para la Dirección Nacional, ni un bolívar. Lo contrario, la Dirección Nacional tiene que costar recibido por el Congreso, pero tiene una conciencia limpia, está dando sus contribución a la misma Iglesia, mejorando su estructura, mejorando las condiciones de enseñanza. La transmutación. La transmutación es una palabra que abarca una cantidad de aspectos. ¿Qué tenemos nosotros que hacer en la transmutación? Antes de llegar a practicar un trabajo de transmutación de soltero o de casado, haber hecho una reflexión sobre el estado emocional que en ese momento tiene, su estado psicológico, tiene que tener una inspiración, tiene que tener una comunicación interna con la Divina Madre, con el Padre, antes de querer transmutar una sustancia densa más liviana. Pero no, va a transmutar y de todo se acuerda menos del Padre, menos de la Madre. Ya quizás, si es muy místico, se acuerda de la Madre cuando se ve que ya se va a caer. ¿Por qué no lo hizo antes? Acordate, madre mía, me voy a echar al agua, no me deja hablar. Ya me entiende, porque no necesita tantas palabras, sino el acto de ubicación. Eso es lo que hay que transmutar nosotros, así como el organismo transmuta una materia densa del alimento en una materia tan sutil como es el hidrógeno siloso. Así tiene que tener uno la actitud de todo aquello. Es decir, lo que estoy diciendo hoy es prácticamente imposible de hacerlo. Solo las personas que se den a la tarea, que empiecen ya, podrán hacerlo dentro de cuántos años. Pero no empezar a decir, uy, ¿qué será lo que me pasa? Estoy haciendo tal práctica y no me da resultados. ¿Cuánto tiene que hacerla? Un mes. Y ya quiere haber solucionado el problema que tiene durante 108 vidas. Es decir, hay que empezar ya, para poder nosotros aceptar o admitir que allá al final de los días se nos concede el premio. Algunas personas morirán sin eso, pero al regreso vienen en posición de ese nivel de conciencia. Porque no les fue dado tenerlo con este cuerpo, debido a que hemos cometido tantísimas faltas con este cuerpo. Le hemos dañado aquellos centros magnéticos, aquellos vórtices y aquellos chakras, se han dañado con las malas acciones, las descargas de ira, de emociones desordenadas, de odio, de lujuria y todo eso, dañan esos centros. Y por ende, nunca con este cuerpo vamos nosotros a tener esa lucidez de la conciencia. Pero eso no indica que no tenemos la obra, no estamos haciendo la obra. Es necesario cambiar el vehículo. Porque el chofer que lleva el vehículo es muy bueno, pero el vehículo ya está desgastado, ya está todo destartalado. Al cambiar el vehículo se puede mostrar la destreza del chofer que lleva. Es la lógica. ¿O no es así? Bueno.
Eso es irrefutable. La inspiración. La inspiración es una cosa que se tiene que hacer carne y sangre. Es decir, la gnosis es la ciencia de la inspiración. Porque la gnosis nos enseña a nosotros a crear y volver a crear. Y no se puede hacer una creación sin inspiración. Ni siquiera un ingeniero que va a hacer un plano para un edificio podría hacerlo sin cierta inspiración. A ver si no hubiera podido cristalizar esto si no hubiera tenido la inspiración artística que lleva. Muchos de nosotros vamos a poder hacer una obra de tanta magnitud como es la cristalización de nuestros cuerpos superiores existenciales y como es el nacimiento, crecimiento y formación del Cristo interno. Yo no sé cómo piensan muchas personas que nunca se detienen a enternecer su forma de tejer viendo un ramo de flores, viendo un atardecer bonito, un amanecer, una noche estrellada, oyendo una música que le inspire. Pareciera que no les interesa. Hablan de poderes, de iniciaciones y de cosas tan lindas, pero ni siquiera se sabe para qué es una iniciación. Ni siquiera se sabe para qué se están haciendo. La presencia de Dios en nosotros es una constante inspiración. Uno puede estar inspirado en las cosas más lindas. Apenas ve la pantalla del televisor se fue la inspiración, porque nació fue una emoción, y desgraciadamente negativa. La inspiración nos tiene que llevar a nosotros a la reflexión y a vivir el momento. La persona que vive el momento está inspirada. Entonces lo podríamos demostrar nosotros en este momento, produciendo entre todas las personas que estamos en el salón una inspiración que nos llevará a tener más comprensión que ni siquiera el tema que estamos tratando. Pero como quiera que la enseñanza tiene que tener una lógica mental, una lógica emocional y una lógica de tipo prácticamente tridimensional. No podemos nosotros vivir de inspiración de algo que no hemos estudiado intelectualmente. O se puede, no sé. Tiene que sustentarse en un estudio de aquí, porque la materia en la cual estamos expresándonos está aquí. Y ella se fundamenta en 3 dimensiones y en 3 conceptos: lo que vemos, lo que oímos y lo que hablamos. Entonces no podíamos nosotros llegar a tener comprensión de la enseñanza si no la estudiamos en esos 3 aspectos. Necesita haber una base, un fundamento intelectual de lo que estamos haciendo. Esto también dice que un santo sin intelecto es un estúpido. Un santurrón, del intelectual sin lo otro, un bribón. La mutación. Esto se ha hablado mucho, hermanos, aquí. Y nosotros de todo esto que estamos hablando no hacemos mutaciones. Eso sería tanto como ponernos a reciclar unas basuras, a separar lo biodegradable con otras sustancias, y cuando ya vamos allá a utilizarlas, la echamos en el mismo modo. Pues y queda revuelto. Nosotros podemos rescatar en este momento un gran nivel de conciencia. Pero si no hacemos una mutación con aquello que nos llena
por haberlo entendido, puede quedar sometido a quedar atrapado por la razón. Es decir, eso es vulnerable. Es extraordinario, porque la inspiración no se lleva a través de Dios. Cuando uno monta con que llegó allá, por eso se llama transmutación y mutación. La mutación ya no es atrapada nuevamente por la mecánica, porque se quedó allá. Lo que nosotros transmutemos y no nos lleguemos a ese nivel, queda aquí, y tarde que temprano vuelve y cae en el lodo de lo impuro. Hay que hacer mutaciones en la oración, en la contemplación, en la naturaleza. Es decir, hay tantos motivos, cada persona tendrá sus motivos especiales para poderse compenetrar con él. La comprensión es un aspecto que es necesario conocerlo, comprenderlo, vivirlo. En ocasiones uno emocionalmente dice: yo comprendí una cosa que escasamente la conozco. Una ocasión estábamos nosotros en México, estaba el doctor Vázquez, Franco también de San Francisco, y nos dijo el maestro, dijo: aquí llegan delegaciones y directoras a conocerme a mí. Y yo les digo: váyanse a sus países, conózcanse ustedes, y después vienen a conocerme a mí. Y es una lógica. Uno llegaba y veía al maestro. Si de pronto de aquí llega un parroquiano de cualquier pregonero y me ve aquí parado ante ustedes con este micrófono, va y dice allá: uy, el señor ese de la porquera allá, muy llamo, vive con un micrófono parado frente a 1000 personas, porque esa fue la imagen, solo que fotografió este momento y cree que todo el tiempo lo hago. Conocer una cosa es muy difícil a comprenderla. La comprensión tiene una cobertura externa y interna. Sería imposible nosotros comprender una cosa externa si no hemos comprendido en nosotros la afinidad que hay con aquella, ¿cómo se dice lo contrario? O el antagonismo que hay con la otra. Me explico. Yo conozco a RP, hasta cierto punto lo he comprendido. Pero tengo que ver quién es el que está comprendiendo. ¿Será porque el Arterio es mi amigo? ¿Será porque el Arterio es así con mis enseñanzas? Si el Arterio no dijera, no agarrara un libro y él como un escritor que diga: esto es una joya. Si él dijera: no, esto carece de profesión, carece de, ¿cómo se le dice? De ética. ¿Sabes? Tendría yo la misma comprensión sobre la fe. Claro, pero esa versión de quién sería, no es el ego, exacto. Entonces, ¿qué es comprender? Comprender es algo que es una cosa que nos captura desprovisto del ego, de la razón, del dualismo. Eso es. Lo otro no es más que afinidad psicológica o una asociación. No sé qué me diga. Yo puedo decir que comprendo a nadie, pero no será que la comprendo en las áreas que son afines con mi forma de ser, y en las otras no. Es decir, lo que estamos hablando hoy es para la futura era, pero que tenemos que ya embarcarnos en ese tren, y si no nos dejan. A lo menos
Y al subirnos al tren que nos va a llevar a la era de Acuario, vemos aquí la agenda. Fíjense que hay la enseñanza que voy a practicar de aquí para allá. Porque verdad que esto es difícil. Pero como esto es un colegio, allá donde ustedes viven, diríamos en la escuela, aquí también, pero no en este momento. Una escuela, en los gritos y en las segundas, terceras cámaras, la iglesia, pero ya en este nivel de enseñanza del colegio. Entonces algunos hermanos, inclusive nuevos que van acá, están quedando en blanco, y es mejor que queden en blanco. Y después no traigan guarronas de razonamiento, porque esto posteriormente lo irán a entender. Cuando el Cristo nos predicaba su doctrina, los apóstoles algo le entendían. Y le decían, y esta multitud les decía, para ellos en la posteridad vendrá el Espíritu de verdad que les enseñará. El Espíritu de verdad, ¿quién fue? El Maestro Samael, preparando el advenimiento del ser interno de cada persona, que es el que lo lleva a la comprensión de todo. Oigan así. Extraordinario. Es decir, aquella vez simplemente se abre la brecha. No más. Aquí estamos viendo una brecha de la era de Acuario. El análisis superlativo. Puede ser que para muchos hermanos sea una palabra pues, bastante desconocida. El análisis. Nosotros debemos hacer de la vida dos análisis. Lo que vemos y lo que comprendemos. Lo que vemos está sometido a la mente, a la emoción, a la razón. Por eso no se quedan ustedes de lo que ven. Hay que hacer un estudio. El análisis superlativo es someter eso que vimos a la comprensión. Si uno ve a dos personas, el uno sacó un garrote y le dio al otro y le bajó la cabeza, está tan grande. Inmediatamente nosotros decimos, este maldito, porque me dio. Y que la dicha es posible de pega. Pero resulta que el que ni le dio, fue porque el otro le pegó una paliza a la mamá. Un grado, una falta más grande atrás de eso. Entonces uno no debe reaccionar así, antes de acceder. Y después de las causas, y se da plenamente cuenta que cada quien está recibiendo su propio nivel. ¿O no es así? Una de gente tan pobre, tan miserable, tan arrastrada en la vida. Uno tiene derecho a tener calidad para esas personas. Ayude. Socorran lo que puedan. Pero no juzgue. Porque si está así es porque hay una causa de por medio. Hay una justicia que está accionando ahí. Y no metan en eso porque caen en el mismo pecado. Es decir, la política de nosotros es ayudar a todo el mundo en que se pueda, pero no se cargue la carga de ese, porque nosotros tenemos suficiente con nosotros. Así los caminos pasos entre esos dos bandos, entre los más protegidos y los más desprotegidos. Y nosotros no estamos grabando allí en nuestra conciencia ni estamos emitiendo ningún criterio sobre eso, porque eso ya le corresponde a la ley. Y nosotros no somos ley. Somos criaturas sometidas a la ley. Integración con la naturaleza. De eso se ha hablado, y el Evangelio nos habla muchísimo. Pero ¿con cuál naturaleza? Podría ser que haya una persona X
que pelea porque arriban agua, pelea porque contaminan la agua, está haciendo algo bueno, pero viene tomando nicho, comiendo cochino, fumándose los cigarritas por ahí, marihuana, esa persona no está haciendo absolutamente nada. Porque antes que nosotros queremos proteger esta naturaleza, tenemos que proteger el resto. Porque estas son cosas que van de adentro hacia afuera, como una cultura de la nueva era, como una formación espiritual que tenemos. No podemos nosotros aparecer exigiendo afuera lo que adentro no estamos haciendo. Eso sería engañarnos a nosotros mismos. La integración con la Divina Madre. Si nosotros analizamos la carta del 17 del Estado, vemos a una mujer mezclando los mercurios. Por eso nosotros invitamos a todos los hermanos que estudiemos la carta un poco, en los momentos de ocio. Esa mezcla de los mercurios no es otra cosa que la mezcla, o no dijéramos así, sino la integración de todos nuestros estados anímicos, la conciencia, la comprensión, con aquella sustancia que podríamos decir caótica, desprendida de la casa, de nuestros mundos internos, que es el mundo de la Madre Kundalini. Si nosotros queremos que la Madre Kundalini nos ayude, nos proteja, nos guíe, y por ende que se levante y suba por el canal del lado de nuestro cuerpo, y no hemos sabido tener una actitud rectísima con lo que ella nos exige, es decir, recto pensar, recta manera de ganar la vida, comprensión, etc. Sería engano, porque ella en sí no es una persona, sino son fuerzas que se integran a través de un trabajo hecho. Podría ser que nosotros veamos a nuestra Madre Kundalini desde externos inclusive. Ella es, pero eso es como en Cristo, Él es, pero hay que crearlo en nosotros. Y la cristalización de ella en nosotros no es otra cosa que fuerzas que están digregadas en los diferentes cuerpos, en las diferentes dimensiones, y que tenemos que traerlas aquí mediante un ordenamiento, una disciplina y un trabajo, hasta cristalizarlas en nosotros y que empiecen realmente a fluir. Esa cristalización se llama ¿qué? El despertar de nuestros cuerpos. ¿Por qué se llama el despertar de los cuerpos? ¿Acaso ese día que despiertan los juegos se hace una hoguera en el poco? No, el despertar de los juegos es porque ella, mediante ese ordenamiento le dijo, soltero o casado, se encuentra allí con el principio de vida Espíritu Santo. Cuando ellos se encuentran allí, que el maestro dice que hace contacto los juegos en el tridental o algo así, no es más que el encuentro del Sacratísimo Espíritu Santo con la Madre, es decir, el Espíritu Santo fecunda a nuestra Madre y ella se hace en nosotros. Pero para eso necesitamos una devoción, una mística. Tenemos que tener la continuidad de propósito, es decir, dedicarnos al trabajo. La integración con el Cristo justamente pertenece al arcano 18. Los que conocen las cartas del Estado y su significado saben que el arcano 18 son enemigos ocultos. En el arcano 18 encontramos a este señor, como ustedes dicen, con nosotros en el 18, enemigos ocultos,
dos canes, uno blanco y uno negro. La integración con el Cristo tiene sus aspectos que son fundamentales. Para integrarnos con Él, ¿qué tenemos que hacer? Primero, reconocerlo a Él como nuestro Salvador. Reconocerlo a Él como nuestro Salvador, pero no ese hombre que 2000 años atrás se crucificó allí y ya porque Él hizo eso pensar que nuestro problema se resolvió como están haciendo los religiosos. Admitir que Él llegue al mundo para salvar el mundo. El primer nombre que recibió este nacimiento fue Emmanuel. ¿Qué quiere decir? Dios entre los hombres, sí. Pero María, según los religiosos, fue tan desobediente que después dice, le puso Jesús, que quiere decir Salvador. Jesús o Yeshua es una parte autónoma que todos llevamos. Es decir, del maestro Yeshua, todo mundo, crea o no crea en la voz, lleva ese principio. Es necesario que en nosotros nazca nuestro propio Jesús. Pero ese Jesús que nace no es el Cristo, es nuestro Salvador. El Salvador, tenemos nosotros que admitir que Él es y que sin Él estaríamos perdidos. Primer aspecto. Segundo aspecto, estudiar su doctrina. Tercer aspecto, practicar su doctrina. Es decir, miles de religiosos conocen la doctrina de Él, pero no por eso no se sabe. Tienen que practicarla. Sin embargo, están en el primer paso, la conocen. Luego la tienen que practicar si la entendieron. Cuarto aspecto de la doctrina del Salvador. Hacerlos multiplicadores de su doctrina, o sea, apóstoles. Cristo, quinto aspecto del Salvador. Reconocer al que le envió, o sea, nuestro Padre. Sexto aspecto del Salvador. Estar dispuestos a renunciar a todo lo que el mundo nos brinda. Porque entonces no podríamos ser reyes en el cielo, si nos quedamos con los reinados de la tierra. Y séptimo aspecto del Salvador, estar dispuestos a morir en la cruz. Son 7 fundamentos para nosotros decir que somos discípulos de Cristo. Pero aquí estamos mirando el camino, después lo andaremos. A descansar un poquito, ¿qué dice Emilio? Y la tercera joya del dragón amarillo. Cometen ahí un poco. Punto 19, la integración con el Espíritu. La integración con el Espíritu es una cosa que tiene íntima relación con la vida. Para integrarnos con el Espíritu, tenemos que reconocer que Dios es un fuego. Con el perdón de ustedes citaré al hermano Efraín Villegas Quintero, cuando dijo que cómo se le ocurría al maestro Samael decir que no tenía fuego ahí y que por qué no se quemaba. Me pareció tan inocente la apreciación del hermano Efraín. El maestro Samael no se estaba refiriendo a un fuego físico, se está refiriendo al fuego del Espíritu, y las Sagradas Escrituras dicen que Dios es un fuego abrasador. Eso sí.
un juego ígneo. Tenemos que admitir que el espíritu es fuego. Primero. Segundo, tenemos que admitir que solo Él es el dador de vida. Es decir, solo por el espíritu tenemos derecho a la vida. Diablos, ángeles y todo lo que existe en la naturaleza. Y tercero, admitir, aceptar, comprender que toda creación que el Espíritu hace tiene vida, pero no se purifica sino por el fuego del mismo. Es decir, Él crea todo, pero purifica lo que Él va a salvar. ¿No? Es decir, nosotros podemos estar sentados aquí al pie de un cuaternario. A los dos nos está dando vida, pero está purificando al que hace uso de su propio fuego ígneo para su purificación, su redención. Y número 20 está la integración con el Padre. La integración con el Cristo tiene 7 fundamentos. La integración del Espíritu tiene 3. Y la integración con el Padre tiene 1. Amarlo a Él por encima de todo. Eso es. Así que, habiendo hecho este pequeño análisis de estos 20 puntos, fundamento de la alquimia, podríamos nosotros analizar hasta dónde el trabajo que hemos hecho está correcto. Y de dónde a dónde tenemos que empezar a hacer los fundamentales cambios para que nosotros pues empiecen a hacer todas las condiciones que se nos va a exigir en una raza donde no admiten a ninguna persona que tenga desequilibrio psicológico ni ético. Antes de ingresar al resto, que nos falta más de la mitad, me gustaría preguntarle a Franco